la bienvenida a nuestros estudios a la doctora Ruth Caldas. Ella ha sido posesionada este martes como nueva coordinadora del Ministerio de Inclusión Económica y Social Zona 6. Anteriormente fue concejal del Cantón Cuenca en el periodo que terminó conjuntamente con Marcelo Cabrera y fue también vicealcaldesa de esta ciudad. Doctora Caldas, muy buenos días. ¿Qué propósitos le mueven a usted en esta dignidad que la ha aceptado ya y qué le motivó a hacerlo? Gracias, buenos días. Quiero saludarles y agradecerles por la posibilidad de poder compartir con ustedes esta mañana. Llevamos algunos años dentro del sector público, en mi caso desde los 19 años, y realmente hemos podido compartir diferentes momentos, algunas opciones de servicio, y sin duda el hecho de compartir sobre todo con la ruralidad, con esos espacios distantes, con las zonas donde los beneficios a veces no llegan, nos ha animado a poder aceptar esta invitación de poder compartir este tiempo dentro de la coordinación zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El día martes hemos ingresado a funciones. Desde el inicio hemos empezado a coordinar algunos temas que nos parece son emergentes. Primero, liquidar los convenios del año 2019, establecer un cronograma que nos permita de manera muy clara identificar a quienes entrarán en calidad de cooperantes a suscribir convenios en el 2020 y sobre todo afinar algunos temas que desde la visión nacional tienen que aterrizarse en el territorio zonal. Hemos coordinado para ello con los 4 distritos, Azogues, Gualaceo, Cuenca y Morona. Vamos a conocer detalles de lo que está haciendo y cuáles son los propósitos del ministerio también, pero es importante tener ciertas definiciones previas para tener claro el contexto en el cual usted ingresa al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es importante el compromiso político con un gobierno al cual se va a servir, pues es diferente el grado de libre albedrío que un concejal, función que usted acabó de tenerla, pueda tener con la de una dependiente, y utilizo a propósito esta palabra, de un ministerio en el cual existe una estructura piramidal. Vayamos a lo político. Hemos perdido un poco el hilo de cuál fue el partido político en el cual usted se movilizó. La asociamos con Alianza País, pero Alianza País hoy está absolutamente fragmentado. Hay una Alianza País que está apoyando al gobierno en la asamblea y cuyo presidente de este partido es el presidente Lenín Moreno. Hay una revolución ciudadana que ha acogido a un buen número de ex afiliados a Alianza País y que actúan de una manera totalmente fiel al expresidente de la República, Rafael Correa. Hay ruptura de los 25, que tiene un importante liderazgo con la señora ministra de Gobierno, la ministra Romo. Entonces, en este panorama, cuéntenos políticamente usted en dónde está, con quiénes se identifica, a quién representa y con qué convicciones apoya usted al gobierno, que a su vez le tiene en el ministerio usted como su jefe. También utilizamos esta palabra porque es así, es el que da los lineamientos definitorios, por lo general indiscutibles, en una entidad pública que proviene, se supone, de políticas que se tienen que cumplir. Hablamos de Iván Granda. Cuéntenos, ¿cómo se siente usted al respecto de esto? En principio es necesario admitir una de las anotaciones que usted ha realizado. Ciertamente, luego de haber estado casi 11 años dentro de gobiernos seccionales autónomos, estar ahora dentro de un organismo dependiente del gobierno central es un tema que ciertamente de inicio causa incomodidad. Cambiarse de dinámica, una modalidad totalmente distinta. En los gobiernos seccionales las decisiones se toman en base a la decisión propia interna de lo que conviene o no dentro de los territorios. Acá ciertamente hay una dependencia desde lo nacional, eso no lo podemos negar. Entiendo que hay que articular desde la planificación nacional hacia nuestro territorio también, pero es un tema que habrá que ir acomodando, modificando y sobre todo adaptando y admitiéndolo. En el tema político ciertamente también es necesario poder recordar que en mayo del año 2014 yo me declaré como una concejala independiente, así me he mantenido. ¿Usted antes de eso estuvo como Alianza País? Estuvimos acompañando en una invitación de Movimiento País, nunca fui adherente permanente, nunca hubo un registro. Alianza País nació así. Nació así, siendo una suma de movimientos. Y recordemos cómo es que en mi primera candidatura llegué a ser quien encabezó la lista de concejales rurales. Un momento distinto ciertamente a nivel político, era posible incluir un nombre, un registro
luego ese nombre se propiciaba en una candidatura primaria y quienes resultaban los 5 mejores votados eran quienes incluían la lista de concejales rurales en mi caso. Ahí fue que obtuvimos el primer escaño y luego la nominación de primer concejal rural del Cantón Cuenca. Ahora pero allí, le pregunto, fue un momento distinto. En esta coyuntura del 2014, ¿usted no había tenido ya un acercamiento, me parece, con Igualdad, el partido de Marcelo Cabrera? Hubo una afinidad de suerte administrativa un rompimiento interna. Más bien con Marcelo Cabrera y una declaración de independencia. Nunca hubo un acercamiento político con el exalcalde, lo que sí hubo una firme decisión de poder trabajar conjuntamente, de poder entender que la ciudad necesitaba de la suma de voluntades. Así lo hicimos, una relación en mucha armonía fue la que llevamos con el exalcalde, yo debo anotarlo a nivel personal, pero eso no implicó ningún tipo de alianza política. Fíjese usted que por eso, hace un año precisamente, cuando se tomaban las decisiones de quienes estructuraban las listas, sí recibí más de una invitación, pero creo que siempre oportuno darse un tiempo, oxigenarse, dejar que la ciudadanía también opte por nuevas alternativas. Pese a varias invitaciones, no tomamos partido por absolutamente ninguna. Entendemos que quienes nos generaban las invitaciones probablemente realizaron una suerte de medición respecto de nuestro nombre, de nuestra aceptación, de la empatía que teníamos con la ciudadanía, pero no hubo una decisión en ese momento, no la hay hasta ahora y eso tengo que ser absolutamente clara. Entonces, políticamente usted se ha mantenido independiente desde el 2014. ¿Cómo no? Así culminó su periodo con Marcelo Cabrera. ¿Y qué es lo que le ha traído para trabajar ahora con el gobierno de Alianza País? Pues Lenín Moreno es de Alianza País, es el presidente además de este partido, para trabajar con ellos en el ministerio. Debo comentarles que donde mi servicio, mi capacidad, mi experiencia y mi formación profesional sea requerida, con mucho gusto lo haremos, donde nuestro criterio sea valorado, pues ahí estaremos presentes. Yo debo comentarles que previo a aceptar esta nominación del señor ministro de Inclusión Económica y Social, estuvimos prestando nuestros servicios en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordele, con otra línea política, fíjese usted, con otra connotación, con una visión distinta precisamente de la que tiene el gobierno, pero esto en una suerte de prestación de servicios profesionales, no hubo nunca una intromisión de carácter político. Ahora también, cuando el ministro nos extendió la apertura para poder coordinar desde este espacio, no hemos tratado en absoluto hasta este momento el tema político. Ha sido en función de que mi conocimiento, quizás mi poca experiencia y mi condición ciertamente de siempre predisponerme a que mi contingente esté en los espacios donde pueda sumar, ha sido la única motivación que me ha llevado a estar en este espacio, un espacio que, como le compartí extra micrófonos, tengo que ser absolutamente consciente, es transitorio, no sabemos cuánto tiempo va a durar, es una designación, esto no es un cargo de votación popular distinto de lo que se ha ejercido de manera anterior, pero lo haremos con el mayor de los agrados, con entusiasmo, y como le comentaba en los primeros minutos, hemos empezado a trabajar desde el primer día como si fuera el último, porque no tenemos un tiempo respecto del cual vamos a medir nuestra gestión. Ahora, el ministro Paul, con quien lamentablemente no hemos podido conocer, él se ha autoimpuesto una censura con este medio de comunicación y no le hemos podido tener. Nos alegramos de poder conversar con usted como representante zonal del ministerio, pero el ministro Granda se ha presentado aquí, esto a través de la lectura de sus declaraciones y actuaciones públicas, como un articulador de la política local. Lo hizo ya desde que estuvo en otras funciones, no ha dejado de cumplir ese papel ya como ministro de Inclusión Económica y Social. Pero la función específica de inclusión económica y social, su propio nombre lo dice, tiene que ver posiblemente con un tema fundamental que fue el motivo principal y el factor común en las protestas en Latinoamérica, la falta de equidad. Quizá es lo más importante que puede hacer el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tratar de buscar mejores condiciones de equidad en Ecuador. Una simple palabra muy difícil de lograrla, y allí vienen todos los otros ejes que se cruzan, las preocupaciones fundamentales de la provincia, no necesariamente en un orden de importancia, pero por allí está la vialidad, está el agua, los conflictos mineros, la seguridad, la falta de empleo. Vayamos a los objetivos que usted tiene, los objetivos que le ha asignado, que le han puesto como meta para cumplir por parte del ministro Granda. Y en la última reflexión que usted acaba de hacer, precisamente se encuentra gran parte de la motivación que nos llevó a tomar la decisión de aceptar la propuesta del ministro. Muchas veces criticar que las cosas no están bien
objetar que definitivamente no estamos avanzando hacia ninguna parte es saludable desde el punto de vista ciudadano, pero si por medio se presenta una alternativa de poder intervenir para darles reversa a ciertas situaciones que no están fluyendo de modo adecuado, esa fue la motivación para poder incursionar ahora desde esta área pública ministerial. Debo compartirles que nuestra visión es primero alinearnos a lo que está ya definido a nivel nacional. Son 4 proyectos grandes los que manejamos, con el caso de los niños, Misión Ternura, con los adultos mayores, Mis Mejores Años, con emprendedores y mujeres que están desarrollando nuevas destrezas y habilidades, Menos Pobreza, Más Desarrollo, y con las personas con discapacidad del bono Joaquín Gallegos Lara. Finalmente, terminada esa revisión de cuál es nuestra obligación por cumplir la planificación, que desde luego estamos obligadas a incluirla, a mirarla, a revisarla. En estos días yo les compartí en los primeros minutos, hemos tenido ya una reunión importante con la viceministra de Inclusión Social. Con ella hemos analizado algunos temas, le hemos planteado de inicio que creemos que algunas situaciones que han sido vistas desde lo nacional no aterrizan precisamente en lo territorial. Nos hemos tomado esta semana hasta el próximo viernes, momento en el que tendremos un nuevo espacio de trabajo con la viceministra, y alineados ya los temas que a nivel de los 4 distritos se encuentra trabajando este momento, esperamos que a nivel de la microplanificación podamos modificarlos y podamos aterrizarlos. Hablamos de la implementación de nuevos centros de atención de niños y de adultos mayores que probablemente no estaban adecuadamente georreferenciados y que queremos modificarlos en función de la demanda y de la necesidad que tiene nuestra ciudadanía. Por otra parte, es de nuestra especial preocupación, más allá de cumplir con estos 4 grandes proyectos que son nuestra obligación llevarlos adelante y además de manera adecuada, poder trabajar en temas de mendicidad, en temas de las personas que se encuentran en condición de movilidad humana, pero que penosamente no lo están haciendo en condiciones adecuadas, vulnerando y doblemente vulnerando además los derechos de los niños. Queremos trabajar en esos temas. Para el efecto tendremos necesariamente que coordinar con los gobiernos autónomos. Yo debo agradecer la apertura, la predisposición de varias autoridades, no solo digamos de la ciudad, de la provincia, sino también de algunas parroquias rurales que desde el primer momento en el que se anunció que iba a prestar mis servicios en este espacio público, pues han abierto sus puertas, nos han llamado, nos han enviado mensajes, nos han pedido citas de trabajo. Efectivamente las estamos cumpliendo para conocer cuál es la realidad de cada uno de los territorios, más allá de que en Fortaleza tuve 10 años de conocer Cuenca y en los 2 últimos años pudimos recorrer la provincia a través de la Asociación de Municipios de la SOAY. Ahora es una zona a la que nos enfrentamos. Probablemente la de Cañar tiene mucha similitud con la de Cuenca, pero la situación de Morona Santiago es una totalmente distinta. Allí, por ejemplo, tenemos inclusive problemas para finiquitar convenios del año pasado y será necesario revisar si vamos a emprender en los mismos convenios o si por el contrario es necesario buscar un nuevo grupo de cooperantes. Asimismo, es imprescindible anotar que desde la coordinación zonal queremos generar una nueva dinámica en cuanto a la apertura con la ciudadanía. A mí me ha sorprendido llegar a la coordinación y mirar que era un espacio que no se conectaba necesariamente con un alto tráfico de ciudadanos, es decir, siendo este un espacio que por el tema sensible social que maneja, no había la adecuada empatía entre la ciudadanía y la atención. Estamos en el antiguo edificio del INFA, que es como, digamos, le conocemos casi todos. Esto es en la avenida Remigio Crespo, frente al Parque de la Paz. Es un edificio grande, ciertamente, donde funcionan todas las dependencias de la coordinación y además algunos de los consejos, como el de jóvenes, por ejemplo, también que está allí incluido. Así es que estamos tratando de cambiar. Es el mismo sitio donde ha estado desde hace mucho tiempo. Ha estado ya mucho tiempo allí. Lo que estamos tratando ahora... Se más como el edificio del INFA. El ex-INFA, así es. Y lo que estamos tratando es primero de motivar al personal interno. Son 40 colaboradores los que están en la coordinación. Hay además un proceso que está en marcha ya y que se cumplirá en el mes de abril de fusión. Es un grupo humano bastante grande. Es un número importante. Luego de haber venido de un municipio, además, digamos, con una dimensión distinta a la que compartí muchos años, que fue en el municipio de Cuenca. 40 personas es un número realmente importante a manejar. Estamos tratando de conversar con ellos. Hemos llevado sobre todo en estos días reuniones con los analistas de los proyectos. Hablamos de desarrollo infantil, de atención especial, de adultos mayores y de los proyectos de discapacidad. Lo que queremos ahora, de ahora en adelante, es sobre todo trabajar muy fuerte porque tenemos un proceso de fusión que se viene en abril. Este proceso de fusión implica el cierre de
el distrito Cuenca, porque parecería ser que al estar la coordinación en Cuenca y al haber un distrito en Cuenca, hay probablemente en algún momento una duplicación de esfuerzos. Ese personal tendría que fusionarse, tendremos que empatar tareas, tendremos que alinear actividades y, por supuesto, en ningún momento poner en riesgo lo que en estos días hemos venido trabajando con mucha insistencia con el equipo técnico. No poner jamás en riesgo la prestación de los servicios. A la ciudadanía no le interesa si el convenio se liquidó, si el comprante entregó la información, si el ministerio está fluyendo con los recursos. Al ciudadano que va a un grupo de atención, sea de niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad o de cualquier otro grupo que esté en situación de vulnerabilidad, le interesa que el servicio se preste y que se preste bien. Entonces, estamos apuntando hacia eso, estamos inteligenciándonos, diría yo, en estos días para poder adecuadamente interpretar cómo funciona la dinámica de la coordinación y a través de eso también no solo hacer un trabajo desde la coordinación concentrada en Cuenca. Lo que queremos es compartir nuestro trabajo en las 2 otras provincias que están a nuestro cargo, visitar los distritos, conocer la realidad. A mí me ha pasado, y yo tengo que decirlo de manera absolutamente abierta, cuando legislábamos en el Consejo Cantonal, muchas veces los informes técnicos, que además eran muy completos, que se presentaban, eran buenos, eran interesantes, pero la realidad únicamente se palpaba, se conocía, se sentía y además se la debatía y se la defendía en función de conocer de manera personal el territorio. Yo sé que le voy a preguntar de temas en los cuales usted ni siquiera estaba en el ministerio, pero que de alguna manera nos van a ayudar a entender cuáles son las políticas aplicadas en la práctica del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El ministro Iván Granda tuvo una frase desconcertante, por decirlo menos, calificando de que en Cuenca no hay alcalde. Estas declaraciones las hizo en Ponce Enríquez cuando estaba con el alcalde más prominero de la provincia de La Suay, el alcalde de esa localidad. Se entregaba, si mal no recuerdo, un crédito para un proyecto de vivienda, un crédito promovido por el alcalde con el apoyo, con el aval del gobierno, y allí estaba Paul Granda. La primera pregunta es: ¿qué hacía, qué tiene que ver con estos temas el Ministerio de Inclusión Económica y Social? ¿Y a qué vino esa declaración de que en Cuenca no hay alcalde? De acuerdo con las explicaciones que pudimos entenderlas posteriormente, armando un poco un rompecabezas entre declaraciones de concejales y del propio ministro, se protestaba porque el municipio de Cuenca, en consecuencia el alcalde, no había facilitado unos terrenos para instalaciones de unidades policiales en esta urbe y había privilegiado en sus inversiones presupuestarias la construcción de oficinas, me parece que para el Consejo de Seguridad Ciudadana, poco más o menos de lo que conocimos. ¿Cuál es el papel del BIES en esto? ¿Había razón para estas actuaciones del ministro? Y sobre todo, ¿en qué se fundamentó en qué se fundamentó para esa expresión de descalificar la actuación del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, al señalar que en esta urbe no hay alcalde, contrastándolo con el señor alcalde de Ponce Enríquez, que lo calificaba como un verdadero alcalde? Conocimos estas declaraciones porque fueron de orden público, fueron además difundidas a través de diferentes medios de comunicación. Sin embargo, como usted bien lo ha señalado, no estábamos aún dentro del ministerio. Con el ministro, dentro de las conversaciones que hemos tenido en estos días, no hemos señalado situación alguna. Es más, no nos hemos referido a la relación coordinación municipio de Cuenca. Lo que sí puedo más bien compartirles es que en estos días hemos tenido ya un primer acercamiento en un primer momento con el señor director de Desarrollo Social del municipio de Cuenca. Nos ha predispuesto su voluntad para poder coordinar algunas acciones en adelante, y lo propio en la jornada de ayer, aún no de modo personal, con el señor alcalde de la ciudad, a quien le he predispuesto mi contingente para abrir todo un abanico de posibilidades que nos permitan, en medida del orden público, compartir varias tareas. Una articulación que pretenden hacer por más supuesto, allá del ámbito exclusivo del BIES. Si hablamos, por ejemplo, de trabajar en fortalecer la erradicación de la mendicidad en las calles, sobre todo en cuanto a la presencia de niños, necesariamente requeriremos coordinar con el municipio cuencano. Pero no nos ha respondido con y otros municipios. ¿Qué llevó a esta descalificación del alcalde? ¿Qué diferencias había? Yo debo compartirles, en ese momento estaba en otro contexto, en otro escenario, es más en otro territorio. Conocí de estas declaraciones, me ratifico por la
digamos, esencia de haber sido un espacio público en el que se lo dijo, por haberlo además difundido en los medios de comunicación. No tengo detalles de este tema, mal podría señalar cuáles fueron las razones del ministro para hacerlo. Comprendo que habrá tenido sus argumentos, comprendo que en algún momento a lo mejor una diferencia entre el municipio y el ministerio llevó a que pudieran tener esta discrepancia de orden público. Sin embargo, no podría notar ahora cuáles fueron las razones que por medio teniendo en cuenta este antecedente que le había señalado de que el ministro Granda se considera, en sus propias palabras, una especie de articulador con las fuerzas políticas aquí en la provincia de La Suaya, al margen de la ocupación que al momento específica que al momento tiene como ministro de Inclusión Económica y Social. Otro problema se presentó entre el gobierno, que no ha sido un actor visible, por lo menos en esto, y el gobierno municipal. Fue la renuncia de la directora de Cultura por haber presentado el viernes 14, me parece que fue, un número artístico del grupo Mestizo en el cual se reproducían fuertes discursos que se dieron en el marco del 13 de octubre cuando terminaba el paro nacional. De lo que nos quedó, y esto en declaraciones cruzadas, contradictorias también, con respecto a lo que dijo la directora de Cultura y a lo que dijo el alcalde, lo que quedó en el balance es de que efectivamente el alcalde había provocado esta renuncia porque consideraba que la presentación del grupo Mestizo atentaba contra sus esfuerzos por acercarlo con el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Por qué le traemos este tema a usted? Por la articulación que hemos dicho Iván Granda pretende hacer con los políticos locales. Denos su punto de vista sobre este tema, por favor. Bueno, yo creo que es fundamental para generar armonía, para empezar a encontrar puntos y acuerdos, de poner todo tipo de diferencias, y si es que en los espacios públicos podemos hacerlo, como el que notamos en la conversación anterior y es imprescindible que podamos tomar esta nueva conducta. Más allá de dar mi versión ahora como coordinadora y como funcionaria de un ministerio, yo quisiera hacerlo como ciudadana y como ex autoridad de la ciudad, porque estuvimos 10 años dirigiendo algunos procesos de Cuenca, lo hemos hecho con mucho cariño, amamos la ciudad. Me parece que hay momentos, hay lugares, la libertad de expresión jamás debe estar en juego, pero sin duda... Que diga un artista poco o nada tiene que ver con la posición política de quien lo haya contratado. Por supuesto, sin embargo, me parece que el momento del bicentenario... en su inicio sí ha generado algún tipo de comentario público. Yo me he abstenido de hacerlo en varios momentos. El mayor comentario público se dio por este escándalo, de otra manera hubiese pasado inadvertido más allá del grupo relativamente pequeño. Porque entiendo además que el evento no tuvo una presencia masiva respecto de, digamos, distintos sectores, de diferentes grupos, inclusive de territorios distintos que a nivel del cantón pudieron haber estado presentes. Sin embargo, me parece allí hay que respetar la autonomía del municipio. El municipio tiene autonomía, el alcalde seguramente de manera prudente toma su decisión, pero yo me ratifico en estos días, en el tiempo que me queda en el ministerio, no es mi afán hacer de este espacio un espacio político. Haremos un trabajo técnico, lo haremos con objetividad, trataremos de ser imparciales y he comentado de inicio esta primera conversación y este primer acercamiento que he tenido ya con funcionarios municipales. Mi afán, por lo tanto, es venir a sumar, a unir, a articular, dejando de por fuera todo tipo de diferencia. Las discusiones políticas, las discusiones que se tengan que dar a nivel de ese orden, pues se las dejo a quienes están a cargo de tomar las decisiones. Hay otro tema que esto sí a usted le toca afrontarlo y manejarlo en funciones, y que ha generado también enorme polémica, la contratación de este circo por una inversión que no es de poco dinero, de $2.400.000 para realizar algo más de 400 presentaciones en el país. La lectura que se ha dado es de que el gobierno, a través de esta presentación, hay periodistas que han asistido ya y dan un juicio de valor sobre el mismo, lo que está haciendo es presentar un caro espectáculo de entretenimiento al servicio de la publicidad oficial. Desde el ministerio se ha dicho lo contrario, se ha dicho que es una herramienta de comunicación que pretende el sincretismo cultural, que pretende a través de promover algunos de los programas dirigidos a niños, a ancianos, desde el ministerio, etcétera. Su punto de vista nuevamente sobre este tema, fuertemente criticado. Ciertamente, y fue precisamente de manera coincidente la presentación de este tema con la presentación de la propuesta que recibí para ingresar a la coordinación zonal. Álgido el momento, no puedo negarlo sin duda. Sin embargo, ya
el momento en el que acepté estar en la coordinación, he pedido que me puedan compartir la información, la estoy revisando, la estoy procesando. Hoy precisamente a partir de las 9 de la mañana está convocada una reunión en la que he pedido al equipo interno me puedan compartir cuál es la dinámica, porque entiendo que hay alguna programación prevista todavía para las zonas respecto de este proyecto. Un tema que sin duda tendré que analizarlo, yo me pronunciaré en su momento, pero por ahora lo que puedo compartirles es que no he desglosado el tema a ningún otro nivel que no sea lo que se conoce en orden público, que es un proyecto que demandó una gran inversión a nivel nacional y que, a decir del ministro, lleva de por medio la connotación de compartir con los grupos a los que se está obligado el ministerio a atender la difusión de las actividades que lleva adelante el ministerio. Usted como ahí es lo que por ahora hemos podido conocer. Como ex concejal del Cantón Cuenca y vicealcaldesa, recordará y con mucha claridad lo del famoso circo social. ¿Cómo no? Que al final no fue entregado de manera oficial al municipio, al cierre del proyecto que lo llevaba adelante en su momento la vicepresidencia, adoptó la figura de esta modalidad del Ministerio de Cultura. Finalmente no se hizo la entrega. El Ministerio de Cultura hizo el retiro, con el cual arrastraron también al municipio de Cuenca, que participó en esto. Y finalmente, hay que decirlo, más allá de la funcionalidad y no en la dinámica social que se pretendía incluir, la estructura fue la que no rindió las garantías, y finalmente el municipio en su momento, en el orden de que no era su propiedad, pues le entregó al ministerio, y estando dentro de un espacio público municipal no le quedó otra al ministerio sino que retirarlo de un espacio que no era suyo. Bien, vayamos a aspectos que quisiéramos ver los cuencanos, en los cuales trabaje de una manera efectiva el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y está este tema de la equidad. ¿Cuáles son los principales proyectos que tienen que ver con esto? El de trabajar realmente por las clases desposeídas, el de dar soluciones un poco claras en cuanto a cómo encaminar a la diáspora, particularmente a la diáspora venezolana, que está en gran número en la ciudad de Cuenca, generando las mismas preocupaciones que en el resto del país, en atenuar un poco el tema de los mendigos en la ciudad de Cuenca, no solamente los mendigos sentados y que de la manera más humilde extienden su mano para recibir una moneda, también los mendigos que se encuentran en las esquinas desesperados por conseguir unos centavos, limpiando parabrisas o haciendo malabares. Bueno, sí quisiera empezar diciendo cuál es el monto que económicamente tiene por cobertura la zonal. Ayer hemos estado revisando, y en una sumatoria que hemos hecho de manera general, aún no pormenorizada, hay cerca de una inversión de $15 millones que está en esta zona del país, es decir, distribuida entre las provincias. Que los maneja el ministerio a través de la coordinación. De esto, ¿cuánto queda en gasto corriente para saber cuánto va a inversión? Más o menos el 40%, el resto va destinado a inversión. ¿Cuál es la mayor cantidad? Estamos hablando de unos 8 millones para inversión. Un poco más, probablemente. Los recursos de manera más amplia están asignados a través de cooperantes, es decir, de instituciones que son los propios gobiernos parroquiales, los propios gobiernos cantonales, en muchas veces que son los que nos ayudan a prestar el servicio, porque si hablamos, por ejemplo, de un espacio de atención infantil, claro, el ministerio es el que paga los sueldos, pero los gobiernos cantonales o parroquiales son los que cubren el valor del espacio, el valor de los inmuebles, los materiales, muchas veces la alimentación también. Entonces ahí hay un complemento interesante que también hay que sumar en cuanto a la inversión que se realiza de modo final a la atención de estos grupos de atención prioritaria. En el orden que usted ha señalado, realmente es una preocupación para quienes transitamos por varias zonas, no solo de Cuenca, sino de la provincia en las últimas semanas, mirar ciertamente el aumento de la mendicidad, y de una mendicidad que viene de la mano de una altísima migración, sobre todo de ciudadanos venezolanos. Creemos, yo lo dije ya hace un momento, que ahí hay una doble vulneración, niños que tuvieron que ser sacados por razones extremas de su lugar originario, pero que en este momento están nuevamente siendo vulnerados porque están en la calle, y que muchas veces lo hacen por necesidad, pero que en otros casos lo hacen también por voluntad propia de sus padres. El momento, yo quisiera compartirles como anécdota, en el que ejercíamos la vicealcaldía de la ciudad, muchas veces terminando en altas horas de la noche nuestra jornada laboral, veíamos a estos ciudadanos, les hacíamos el abordaje, les invitábamos a ser trasladados de manera totalmente gratuita hacia un centro de atención con el que el municipio en su momento guardaba una relación estrecha y además un convenio de atención, que era la Posada San Francisco. Allí se les dotaba de, primero, alimentación gratuita,
y luego podían pernoctar hasta por 5 días continuos sin que eso genere una sola erogación de recursos para estos ciudadanos. Y la respuesta que recibíamos era que ellos ya tenían pagado el hospedaje y de que ellos ya habían sido alimentados, que lo que ellos necesitaban era que les entreguen el recurso económico, es decir, era una búsqueda de dinero y de no otra cosa. Entonces, allí vamos a trabajar con mucha insistencia, me ratifico, para eso vamos a necesitar la ayuda y la asistencia de los gobiernos locales con quienes esperamos guardar la mejor relación sin ninguna distinción de ninguna otra cosa que no sea la voluntad de trabajar. Vamos a pulir esta semana, yo espero que terminando esta y a más tardar la otra, algunos temas administrativos que es necesario ponerlos a punto, terminada esa revisión y esa tarea que desde luego es el punto inicial de nuestra gestión, empezaremos ya a articular, a recorrer algunos puntos y por supuesto a operativizar ya esta iniciativa que esperamos traiga resultados en el corto plazo. De las iniciativas en el periodo anterior del ex vicepresidente de Ecuador, hoy presidente Lenín Moreno, hay que rescatar sin duda la misión Manuel Espejo, que marcó una diferencia, sobre todo en los sectores rurales de las distintas provincias ecuatorianas. Estos programas, sin embargo, se han visto ya atenuados, disminuidos en su presupuesto y en su entusiasmo. Hace muy pocos días relatábamos lo que sucedió con uno de los integrantes de este medio de comunicación que atestiguó el accidente de una anciana en Susudel. Intentó internarlo, pues había sido atropellada en una casa de salud en Susudel, en Oña. Todo estuvo cerrado. En un día domingo no había un médico que siquiera pueda dar la atención inicial emergente para esta ciudadana. Se dieron modos para enviarlo a la ciudad de Cuenca. Esta es la realidad que seguramente se está viviendo no solamente en Susudel, Oña, sino en otros lugares rurales de la provincia. Y no podemos ocultarlo. Fíjese usted que comparto también como anécdota, fue otra de las motivaciones que me trajo a la coordinación zonal en las últimas semanas dentro del Cantón Chordelec. Tuvimos un caso muy parecido al que usted señala y ciertamente he sentido la impotencia de no poder hacer nada. Desde este espacio esperamos no solo cumplir con la política a la que estamos obligados, sino ir un paso más allá, gestionar y articular. Y articular implica que ante el conocimiento de la vulneración de derechos de ciudadanos necesariamente tendremos que golpear las puertas de los otros ministerios. Por ahora esto he señalado el de salud, pero habrá también casos en los que el Ministerio de Educación se vea obligado a actuar, a intervenir y a admitir a ciertos ciudadanos que de otro modo no están incluidos en sus derechos. Así es que vamos a hacerlo. Hemos tenido ya una conversación con la Defensoría del Pueblo por otros temas. Vamos a tratar de articular lo máximo posible con todas las entidades que estén llamadas a prestar servicios, sean estos organismos públicos, con los privados también. A propósito, en la jornada de ayer hemos tenido una jornada muy importante con FASEC, una primera etapa de conversación que probablemente nos llevará a tener un convenio en el corto plazo que nos llevará a atender de manera más cercana a personas con enfermedades catastróficas, a adultos mayores y a personas con discapacidad. Bien, gracias por su presencia, le deseamos todo el éxito. Gracias, ojalá estoy a las órdenes. Se convierta usted en un factor muy positivo para lograr los fines específicos que tiene este importante ministerio. Esperamos que así sea y cuento con el respaldo de ustedes como medio de comunicación. Muchas gracias. La doctora Ruth Caldas, flamante coordinadora de la Zonal 6 de El Mies, es quien se ha dirigido a ustedes en esta comunicación, en esta entrevista, en la cual se ha comunicado con el público.